Andalusian Spanish to Go by Spanish with Antonio. Hola a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al episodio número 47 del podcast Andalusian Spanish to Go, el podcast para estudiantes de español de nivel intermedio y avanzado que quieren progresar con su español a través de materiales auténticos e interesantes y escuchando un acento muy peculiar de la lengua española, el andaluz. Si esta es la primera vez que escuchas este podcast, me presento. Yo soy Antonio, profesor de español y fundador de Spanish with Antonio, una plataforma con la que pretendo ayudar a estudiantes que, como tú, sienten pasión por la lengua y cultura española. El 8 de enero de 2020 tenía lugar un momento inédito en la historia de la democracia española. Ese día, el actual presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, tomaba posesión del gobierno del país, y lo hacía, como es tradición, junto al rey de España. Sin embargo, en ese proceso de investidura, es decir, de nombramiento del nuevo presidente, dos objetos que habían estado presentes en la investidura de los anteriores presidentes, en esta ocasión ahora estaban ausentes. Por primera vez desde 1979, un presidente del gobierno tomaba su cargo sin tener delante una Biblia y un crucifijo. En el episodio de esta semana aprovechamos que se acerca la Semana Santa para hablar sobre la religión en España. ¿Es España un país muy religioso? ¿Está la religión en declive? ¿Cómo está presente la religión en la sociedad española? Quédate escuchando este episodio si quieres conocer un poco más al respecto y desmontar algunas ideas preconcebidas que seguramente tienes sobre España. Pero, antes de empezar, tengo una muy buena noticia que darte. A partir de ahora, puedes leer la transcripción de cada uno de los episodios del podcast de forma totalmente gratuita. De esta forma, podrás hacer el ejercicio de escuchar y leer al mismo tiempo, lo cual es fantástico para tu pronunciación y tu comprensión. Además, cada transcripción incluye un glosario bilingüe inglés-español con las palabras más interesantes del episodio. Puedes leer la transcripción en mi página web. Te dejo el enlace para que puedas hacerlo en las notas de este episodio. Y ahora comenzamos con el tema de hoy. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Empezamos. Si preguntas a cualquier europeo cuáles son los países más católicos del viejo continente, el viejo continente es una forma muy usada de llamar a Europa, por ejemplo en textos periodísticos, posiblemente esa persona te responda que Italia o España. Y es que países como Francia son conocidos por ser laicos o seculares, y se sabe que en otros, como Alemania o Inglaterra, el culto mayoritario es el protestantismo. Y es que es difícil no vincular a Italia con el Vaticano, que se encuentra en pleno centro de Roma. Pero, ¿y España? ¿Por qué se relaciona siempre a España con la religión católica? Pues evidentemente no hay solo una respuesta a esta pregunta. Pero si nos remontamos a los orígenes, es decir, si volvemos atrás en el tiempo unos cuantos siglos, podríamos hablar de la conocida Inquisición española. ¿No te suena? Te explico un poco. La Inquisición fue una especie de tribunal religioso que en España duró desde 1478 hasta 1834. ¿Cuál era su función? Asegurarse de que los ciudadanos del país siguieran la fe o religión católica. ¿Y si no lo hacían? Bueno, pues entonces perseguía a esas personas e incluso las condenaba a torturas, encarcelación o a muerte. De esto hablo más en un vídeo de mi canal de YouTube titulado ¿Por qué somos tan cotillas los españoles? Y sí, por muy extraño que pueda parecer por ese título, hablo de la Inquisición. No me estoy confundiendo de vídeo. Ya sabes cómo me gusta mezclar temas. El caso es que esta Inquisición tuvo un impacto muy grande en la sociedad y su fama cruzó fronteras, es decir, se hizo conocida en el resto de Europa.
Aunque también hay que decir que no solo existió en España, sino que también hubo otros tribunales igual de violentos y sanguinarios en Europa, como ocurrió en Francia. Pero probablemente la Inquisición española sea una de las que más se recuerdan porque se extendió mucho en el tiempo. Aunque no fue igual de dura durante todo ese tiempo, sí que duró unos 350 años, algo que inevitablemente ha influido en cómo han visto a España el resto de países europeos a lo largo de la historia. Otro de los motivos por los que es posible que se tenga a España como un país muy católico es precisamente cómo celebramos la Semana Santa en muchas regiones del país. Al contrario de lo que ocurre en otros países, en España, eso de los huevos y conejitos de chocolate por el día de Pascua no forma parte de nuestra forma de celebrar esta semana. Por cierto, una aclaración terminológica. Con Semana Santa, que es un término que estoy usando mucho, nos referimos a la conmemoración anual de lo que se llama la Pasión de Cristo. Es decir, desde el momento en el que Jesucristo entró en Jerusalén hasta que fue crucificado y resucitó. Sin embargo, Pascua hace referencia al día en el que, según la tradición cristiana, Jesús resucitó. Pero, volviendo a los conejitos y los huevos de chocolate que nos gustan a todos. Aunque es cierto que en los últimos años cada vez es más normal encontrar estas figuras de chocolate en supermercados y pastelerías, en España ya tenemos muchos otros dulces, y además más elaborados, para esta semana, como las torrijas, tradicionales en muchas partes de España, los pestiños, típicos de Andalucía, o la mona de Pascua, muy popular en el Levante español. Es decir, el Levante es la costa este que da al mar Mediterráneo, la Comunidad Valenciana, Cataluña, etc. Igualmente, en la transcripción del episodio te dejaré fotitos de todos estos dulces para que se te haga la boca agua, es decir, para que comiences a salivar. Sin embargo, la Semana Santa de España es conocida por algo más que por la repostería tradicional. Digamos que esta celebración está relacionada de forma más estrecha y explícita con sus orígenes, con sus raíces. Y es que después de todo, la Semana Santa, como ya he dicho, es la conmemoración de la pasión de Cristo, es decir, de su muerte y su resurrección. Y precisamente esos episodios son los que se representan en las calles de las ciudades durante estos días. Son las llamadas procesiones de Semana Santa, que son una especie de desfile religioso, una procesión, que consiste en pasear por la ciudad o el pueblo un trono. Y ese trono es básicamente una figura o estatua de algunos de los personajes de esta pasión de Cristo. Normalmente son la Virgen María o el propio Jesucristo en diferentes momentos de esa pasión, la crucifixión, la resurrección o el llanto de la Virgen, por ejemplo. Dichas figuras son llevadas a hombros por personas y pueden estar acompañadas de una orquesta que las sigue en su recorrido por la ciudad. Estas procesiones pueden ser más pequeñas y discretas, como pasa en algunas zonas del norte de España, o enormes, multitudinarias y muy ostentosas, como ocurre en el sur del país. Y de nuevo, hago un paréntesis para decir que podrás ver esto mucho mejor en las imágenes de la transcripción, que sé que sin tener una imagen delante es un poco difícil imaginarse todo lo que estoy contando. Como decía, estas celebraciones pueden llegar a ser enormes y muy imponentes. Posiblemente las más conocidas y multitudinarias son las de Sevilla y Málaga, y en ellas participan miles y miles de personas en todo el país, que durante estos días rinden culto a sus santos y también son visitadas por millones de turistas, extranjeros muchos, pero también nacionales. Y ahora, ¿significa esto que todas estas personas son católicas practicantes? O incluso nos podríamos preguntar, ¿son creyentes todas esas personas? Pues no, no necesariamente. En la actualidad, este evento tiene un gran componente religioso, pero también un gran componente cultural. Es decir, también constituye una tradición. Por eso hay muchísimas personas, amigos y conocidos míos, por ejemplo, que no son para nada religiosos, a veces ni siquiera creyentes,
y que sin embargo participan en esta celebración de forma muy activa. Al igual que, por supuesto, hay muchísimos participantes que sí que son creyentes, claro. Y ahora puede que te estés preguntando, pero entonces, con tantas manifestaciones religiosas, la religión oficial de España es el catolicismo, ¿no? Pues no. Según la Constitución española de 1978, España es un país aconfesional, es decir, que no está ligado a ninguna confesión, ninguna religión. Paradójicamente, en el momento en el que se incluyó esto en la Constitución, en 1978, un 90,5% de los españoles se consideraba católico. Ahora, más de 50 años después, en 2021, ese porcentaje se había reducido a un 54,4%, mientras que el porcentaje de personas que se consideran no creyentes ha subido de un 7,6% en 1978 a un 39,9% en 2021. Y como suele pasar, los menos religiosos son los jóvenes. De hecho, parece que solo el 28% de los jóvenes de entre 18 y 24 años se declara católico ahora mismo. Por poneros un ejemplo personal, de entre todos mis amigos, solo 3 o 4 se consideran creyentes, y de ellos solo una es practicante. Aunque claro está, este es el caso de mi círculo, quizás el círculo de otro joven puede ser diferente. Así que, aunque parece que una parte de los españoles se está distanciando del catolicismo, este sigue siendo una parte importante y visible en muchos detalles de la vida diaria. Y os voy a poner algunos ejemplos de ello. La gran mayoría de las escuelas e instituciones en España son públicas, es decir, son estatales y por tanto deberían ser también aconfesionales, como es el país. Es decir, no deberían declararse de ninguna religión. Y esto esto implica no mostrar ningún tipo de simbología en las aulas. Sin embargo, recuerdo que en la escuela primaria a la que yo iba de pequeño, en las paredes de las aulas había crucifijos, es decir, imágenes de Jesucristo crucificado, o simplemente la cruz cristiana. Hay que decir que yo ya no soy ningún yogurín. Ser un yogurín significa ser muy jovencito. Así que bueno, como yo ya no soy ningún yogurín, ya han pasado unos años, han pasado 20 años de esto. Ha pasado bastante tiempo, o como decimos comúnmente, ya ha llovido. Ya ha llovido. Pero no me sorprendería que aún pueda verse este tipo de simbología en algunos centros escolares hoy en día, especialmente en aquellos que se encuentran en zonas más rurales, como era el caso de mi escuela. Lo mismo ocurre con todas las celebraciones de carácter cristiano, bautizos, comuniones y bodas. A pesar de los porcentajes que he mencionado antes, en los que se ve un descenso en el número de personas creyentes, la gente continúa celebrando esta ceremonia. Muchos padres siguen bautizando a su bebé, celebrando la comunión de su hijo e hija, y parejas jóvenes que no son practicantes ni creyentes deciden casarse por la iglesia en lugar de casarse por lo civil. ¿Y por qué? Bueno, pues imagino que porque forma parte de la tradición y la cultura nacional. ¿Y acaso eso está mal? Bueno, para mí no, en absoluto. Creo que cada uno es libre de hacer lo que quiera y a mí personalmente me parece totalmente respetable y comprendo que pueda hacer ilusión casarse por la iglesia en lugar de casarse por lo civil, por todo lo que tenemos asociado a la celebración en una iglesia. El vestido de la novia, la monumentalidad del templo, el aspecto místico de la ceremonia. Como decimos de forma coloquial, cada loco con su tema. Cada loco con su tema. Es decir, cada uno siente apego por una cosa, aunque a veces no sea del todo lógico. Otro ejemplo podría ser el que os ponía al principio con el presidente del gobierno en la toma de su cargo, o por supuesto el valiosísimo patrimonio cultural que ha sido inspirado por esta herencia católica y que hace que hoy en día podamos disfrutar de maravillosos templos, monumentos o pinturas.
Así que, para responder a las preguntas que nos hicimos al principio del episodio. Sí, aunque parece que la relación de la población con la Iglesia Católica y el catolicismo está cambiando muy rápidamente, el catolicismo sigue estando presente en muchos aspectos de la vida y España continúa siendo un país en el que gran parte de la población se adhiere, es decir, sigue un culto cristiano, aunque definitivamente parece que la tendencia está cambiando. Gracias por compartir este ratito conmigo una semana más. Espero que hayas aprendido mucho con este episodio. Si has disfrutado, no olvides valorar este podcast con 5 estrellas o también dejar una reseña, una valoración. Pero sobre todo, no olvides recomendarlo a tus amigos o conocidos que estén estudiando español y vayan a disfrutar de este contenido. De esta forma, ayudas a que este podcast crezca y a que muchos otros estudiantes puedan disfrutar de él. Muchas gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos la semana que viene en YouTube con un nuevo vídeo y en 2 semanitas con un nuevo episodio. Hasta entonces. Chao.